Claro, con esta segunda conferencia terminamos lo que es el paseo por los círculos dantescos. Sí, sí. Ahora, una cosa es pasearlo así como nosotros lo hicimos sentados cómodamente acá, conversando, Otra ¿verdad? cuestión es llevar, a ver, a comenzar Hasta con una agüita, un cafecito al lado. Y otra cosa es pasearlo como nos va a tocar pasearlo de verdad, Sí, sí, cuando nos toque bajar a las infradimensiones si es que no trabajamos sobre sí mismo. sí, sí, sí. Entonces, esa es la invitación en el fondo. Entender de que en el fondo lo que está en juego ahora no es una existencia más. No, lo que está en juego ahora es la caída al abismo. Estamos a punto de caer, toda esta humanidad está a punto de caer al abismo. Sí, Y eso, ojo, que es cosa de un par de décadas, no es más que eso, donde nosotros vamos a empezar a ver cómo esta humanidad se hunde en el abismo. Entonces, pero como tenemos las herramientas, tenemos las técnicas y sí. tenemos nosotros los procedimientos, cómo salir de esto, lo podemos hacer. Solo las personas determinadas pueden contar al mundo grandes historias. De nuevo tengo el grato placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a platicar contigo, con nuestro amigo Fernando, acerca de la videoconferencia B17, los círculos dantescos. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás determinado a emprender el viaje del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría y la autorrealización, y es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestro contenido que publicamos cada semana. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Bien amigos, el logro exterior es el triunfo interior. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, nueva vez, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, nos convoca la videoconferencia número 17 y nos corresponde platicar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Nos corresponde hablar de los círculos dantescos 6, 7, 8, dando continuidad a la videoconferencia anterior. Fernando, como siempre, un placer, un honor coincidir contigo aquí en los estudios, ¿verdad?, de El Jardín de tu Mente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Fantástico, Fernando. Para nosotros es siempre un privilegio, un honor coincidir acá y orientando, ¿verdad?, edificando también el conocimiento, lo poco que se nos da dado a nosotros, ¿verdad? Compartir lo que es nuestra misión por el bien del ser y de la humanidad. Fernando, en la videoconferencia anterior, en los círculos dantescos del 1 al 5, pues nosotros nos referíamos a las dimensiones del planeta Tierra, ¿verdad? En esta videoconferencia, que es la B17, la anterior era la B16, entonces vamos a enfocarnos en la continuidad de los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9, que aluden a las infradimensiones también del planeta Tierra. Y como siempre, muchas inquietudes, ¿verdad? Y mi primera inquietud en este sentido, Fernando. Entonces, ahora vamos a estudiar los círculos más profundos del abismo. Claro, porque como te explicaba y veíamos anteriormente, estos círculos dantescos se van colocando hacia el interior de la Tierra en una forma concéntrica, Exacto. desde el primero, que es la Luna, Mercurio, Venus, Sol, ya hasta el noveno, al centro de la Tierra. Entonces ya cuando estamos hablando del sexto, séptimo, octavo y noveno, indudablemente que estamos ya en estratos más profundos del abismo. O sea, el Sí. abismo, recordemos que el Averno, la Vichy, el infierno. El infierno, las religiones, están estos círculos dantescos, donde Dante lo describió magistralmente. Sí. Genial, genial. Entonces, ¿es posible, Fernando, rescatar en estos círculos tan densos un alma? Es muy difícil. Ya a estos niveles ya los maestros hacen un esfuerzo por salvar algún alma, por darle una nueva oportunidad. El maestro Judas, por ejemplo, es un maestro que trabaja muchísimo en las infradimensiones tratando de rescatar Sí, sí.
algún alma. Pero ellos la rescatan y les dan oportunidad dentro de los primeros 3 círculos. Ya a estos niveles no, porque aquí ya estamos en estado ya de estratos vegetales. Recuerda que el primer círculo la persona va tomando cuerpos humanos bien vivos, luego ya entra al reino animal, ya toma cuerpos animales, y luego toma cuerpos vegetales y por último minerales y se fosiliza. Cuando uno va a un museo y ve un fósil, por ejemplo, indudablemente que esos son yoes que fueron fosilizados ahí por una cantidad. Imagínense la presión que hay ahí dentro de la Tierra, el fuego y la presión hace todo eso que se fosilice la madera, todo se fosiliza. Entonces, un aumento de leyes inmenso. Entonces, como ya estamos aquí en niveles donde ya la esencia tienen cuerpos vegetales, entonces ya han perdido la capacidad del discernimiento y razonamiento humano. Entonces ya aquí no hay reflexión. Aquí tú le puedes hablar a una de estas almas que está ahí abajo, pero no entienden. No entiende nada, exacto. No. Es solo instintivo. Esto ahí es muy violento, instintivo, agresivo, sanguinoliento. Entonces ya rescatar a alguien de aquí es muy difícil. En cuanto al tiempo, Fernando, ¿se siente lento en estas dimensiones? Claro, porque el tiempo es totalmente relativo. Entonces, usted, por ejemplo, en una fiesta, de pronto cuando lo está pasando bien, conoció a una enamorada, no sé, a una mujer, ahí la está conquistando, como que se le va así el tiempo. Sí, ¿verdad? sí. Pero si usted está sufriendo, si usted está con una herida, no sé, en su hogar o en el hospital, y usted está en una etapa de sufrimiento, dolor, de angustia. ¿Cómo transcurre ahí? Claro, el tiempo como que no pasa, es súper lento. Entonces, como dicen los maestros, el tiempo ahí se torna espantosamente lento. Un segundo parece algo eterno, porque todo es angustia, todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es miedo. El reino de las intradimensiones es el reino del miedo. Ahí el yo está en su casa y la casa del ego es sufrimiento, angustia, dolor, destrucción, violencia. Entonces todo eso hace que ese tiempo se ponga espantosamente lento. Imagínense lo que significa pasar 10.000 años cronológicos en el abismo, en estas intradimensiones, ahora en dolor, esos 10.000 años se hacen mucho más eternos. No es fácil, es extraordinario, ¿eh? En cuanto a la capacidad de discernir, Fernando, entonces ya se pierde en estas zonas profundas del abismo. Ese es el problema. El problema es que ya como uno ya pierde la capacidad del discernimiento, entonces, lamentablemente, porque recuerde que en el proceso evolutivo, con nosotros cuando hablamos de la conferencia de evolución e involución, digamos que nosotros íbamos evolucionando y pasando por los reinos mineral, vegetal, animal y humano, ahí se nos van dando cerebros. Primero se nos da el cerebro motor instintivo sexual, luego el emocional y luego el intelectual. Y de igual forma, entonces, en estas intradimensiones, en la involución, se nos van quitando los cerebros. Entonces, el cerebro intelectual, que es la capacidad de discernir y el libre albedrío, se nos quita. Entonces ya no tenemos capacidad de discernimiento. No podemos discernir, no podemos darnos cuenta de las cosas. Simplemente es solo un proceso mecánico de angustia. Porque en el fondo estamos purgando, o sea, entiéndase que no es como una venganza de las divinidades que lo tienen ahí al hombre, para que sufra, para que aprenda. No es una cosa, un sufrimiento ciego, sino que está purgando, está viviendo el proceso de desintegración de lo que él mismo creó. Exacto. Imagínese usted una persona que asesina, un sicario, una persona que mata así por dinero, que es frío y que le dan lo mismo, que no valora en absoluto la vida de su prójimo. Entonces va a estar inventando una bestia muy grande dentro de sí, un yo asesino. Aunque recordemos que también todos tenemos nosotros esa tendencia asesina cuando de repente nos dan ganas de apretarle el cuello a alguien. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces ese yo asesino, para que se muera, para que se desintegre, tiene que como que autodestruirse a sí mismo.
Entonces, por eso que ahí, en estos círculos dantescos de violencia, se matan, se descuartizan unos a otros, porque en el fondo lo que está haciendo el yo es muriendo en sí mismo. Sí, sí, Porque exacto. uno no lo hizo acá, porque uno en vez de eliminar eso, lo alimentó. Entonces, la naturaleza está haciendo este trabajo. ¿Mm? Entonces, esa capacidad de discernir, esa capacidad de darse cuenta, de reflexionar, de decir, oiga, esto no está bien lo que estoy haciendo, ya no existe. Ya no existe. Entonces, solamente se vivir los procesos del dolor. Es difícil. Fernando, y si se es, yo reflexiono, si se es sabio y este mensaje llega a las personas que logran conectar, porque también hasta este mensaje es por merecimiento. Si logran conectar, es decir, si se es sabio, pues uno comienza a realizar la obra, porque de solo imaginarnos que pudiéramos el volver a ese proceso, por ejemplo, lo de las 4 etapas, una etapa mineral que duran existencia y existencia, luego el animal, luego la vegetal, para luego llegar a la humana. Es decir, si se es sabio, uno realiza el mejor de los esfuerzos. Claro, lo que pasa es que ser sabio es difícil porque uno En la habla, claro, oscuridad. claro, uno habla de obtener ese ser sabios, pero en realidad es complicado porque Sí, no sí. solamente uno tiene que tener la capacidad de recibir la información, Ujú. ¿ya? Sino uno tiene que tener la capacidad de hacer el trabajo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Exacto. Claro, claro, mucha gente recibe esta enseñanza y hasta les fascina, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Les fascina, wow, qué grandioso, Pero, qué pero maravilloso. solamente se queda ahí, en esa fascinación. Ese es el problema. Nada Ese es el, más. ese es el problema, ¿ya? Porque negarse a sí mismo, eliminar determinados yoes, hacer Claro. prácticas de sacrificio, mm, no, el yo de la pereza es muy grande. El yo de la comodidad, ¿verdad? El yo del miedo, el yo del qué dirán, el yo de dejarlo, imagínense lo que significa dejarlo todo por la Dejarlo cámpora. todo, Claro, exactamente. porque llega un momento en que usted tiene que ser capaz de dejarlo todo, porque el padre lo va a probar a uno a niveles de que, a ver, ¿a quién ama, digamos? ¿Amas tus cosas o me amas a mí? Exacto. Por eso cuando un rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él El le joven rico. dijo, Sí, sí. coge toda tu riqueza, véndela, dale a los pobres y sígueme. Y ahí el Mm. rico quedó como, "Ah, yo como que no puedo hacer eso". Y Se se dio media refería a vuelta y esta se fue. misión. Claro, entonces ese es el problema. En el fondo faltan agallas, faltan ganas, falta amor, entereza para realmente hacer las cosas y falta voluntad. No hay voluntad porque la pereza es muy grande. De ahí, Esa es la idea, digamos, esa es tocar la estos idea. temas, explicarlo para Claro, que claro, uno claro. comprenda dónde está la debilidad mía, digamos. Sí, 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 ¿Entiendes? exactamente. ¿Cuál es mi debilidad? ¿En qué puedo fallar? ¿Dónde es que yo voy a abandonar? ¿Por qué abandono? Y ahí está. Sí, sí, extraordinario. Entonces, Fernando, encaminándonos en la misma continuidad, en el mismo contexto, en los círculos dantescos, el sexto círculo dantesco, ¿cuál es? El sexto círculo dantesco es el de Júpiter, ¿ya? Júpiter es el dadivoso del sistema solar, el que da. Por lo Exacto. tanto, aquí están los tiranos, los que no quieren dar, sino quieren acaparar. Acaparar todo. Los usureros, las Sí, personas usureras. usurero. Hay mucha usurería, por ejemplo, a veces en los mismos bancos, digamos, son usureros Son porque, por excelencia, los bancos son por excelencia, los usureros más. claro, porque prestan dinero a intereses. Usted sabe que hay personas que piden un préstamo y al final terminan pagando el doble, porque lo Ujú. repactan y lo repactan y no pueden y lo repactan, Sí, y sí, los sí. sistemas están estudiados para que así sean, porque tienen calculado cuándo la persona va a ser capaz de pagar y luego va a tener que repactar, y de esa repactación viene el aumento. Bueno, esa usurería en el fondo, todas esas personas que son usureras, que se aprovechan de los demás, Sí, sí. resaltan aquí en el sexto círculo dantesco de esfera sumergida de Júpiter, que está regida por más de 3000 leyes. Entonces, la complejidad, el dolor ahí, la presión de esas leyes es tremendo. Sí. También están las personas que son materialistas, que Ujú. acaparan y que acaparan cosas materiales y que aborrecen y hablan más mal de Dios, los blasfemos. Hay muchas personas que blasfeman, que se ríen, que
cuando uno le habla de cosas divinales, como que no existe eso, Ujú. ¿me entiende? Los malos padres, los malos consejeros, los malos padres que tratan mal a sus hijos. Hay personas que en realidad, constantemente padres que están golpeando a sus hijos y no saben enseñar correctamente a sus hijos. Todo eso son habitantes del sexto círculo dantesco, o esfera sumergida de Júpiter. Bueno, y analizamos, yo lo enfatizo en mi libro, La Otra Dirección, Fernando. Hemos perdido la dignidad, hemos perdido la solidaridad, todo. El 98%, un 1% de la humanidad, un 2% controla la riqueza mundial, un 98% vive en la extrema pobreza, que es esta misma temática que estamos platicando acá. Claro, claro. Pero bueno, todo esto tiene un límite. Claro, ¿No? claro, claro. La divinidad le pone el límite, Es aprendizaje también, como decimos, en la escuela. claro, y le va a tocar purgar todo eso en el sexto círculo dantesco. Entonces, por eso que es importante, y siempre hemos enfatizado el hecho de no juzgar. De no juzgar, sí, exactamente. Nosotros aquí Porque es una hablamos porque es necesario graficar y dar el ejemplo. Claro, claro, claro. Pero en Exactamente. el fondo no se trata de juzgar porque ellos también están aprendiendo lo que no hay que hacer. Exactamente. ¿Sí? La Sí, única forma en que uno camine correctamente es sabiendo lo que no tiene que hacer, y lamentablemente lo que no tiene que hacer nos toca hacerlo para de ahí aprender del error, de las para aprender consecuencias de del mal obrar. Claro. Entonces ahora viene. Si es tu propósito realizar una transformación en tu vida y descubrir el líder que hay en ti, te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana. ¿A quiénes encontramos en el séptimo círculo dantesco, Fernando? Bueno, aquí está la esfera sumergida de Saturno, regida por más de 6.000 leyes, ya se van duplicando las leyes, 3.000, 6.000, ¿verdad? Y aquí está en el fondo Saturno, como se relaciona con la naturaleza, todo lo que sea la violencia contra la naturaleza. Exacto. La violencia contra natura, la violencia contra Dios, las personas que son iracundas, las personas que son violentas contra el arte. Por ejemplo, hoy en día vemos que la palabra arte ya, de repente, uno va a un museo y una obra de arte y dice, ¿y esto es arte? Así es. No sé, pues, una mancha ahí, arte. Ya es un Eso, arte. claro, Algo que se le antojó a alguien, ya, ¿verdad? Ya es un arte. claro. En realidad existe el arte regio de la naturaleza, las verdaderas obras de arte, pero ya hoy en día la gente está siendo violenta contra el arte. Es una expresión de arte que no... hay hasta transmisión de violencia en ese arte, y el arte no es así. ¿Ya? Exacto. Entonces, todo lo que la violencia también de personas, por ejemplo, contra sí mismos. Hay personas que se suicidan, que se golpean, personas, por ejemplo, que hacen esas mandas porque pidieron algo a algún santo y caminan de rodillas, no sé, se rompen sus rodillas, sangrante. Esa es violencia contra sí mismo. Que se azotan, que se latigan, ¿verdad? Todas esas personas, en el fondo, que son violentas contra sí mismos, también. Las personas que son fraudulentas, los que mienten, que engañan, ¿ya? Porque son también parte de la violencia contra la misma naturaleza. Las personas que son célibes también están aquí en el séptimo círculo dantesco, o esfera de Saturno, porque la persona célibe en el fondo no puede llegar a controlar la energía sexual, es imposible. Los órganos sexuales no vinieron de adorno. Sí, sí. No vinieron como algo como un adorno del cuerpo. No, es un arma, eso es una herramienta tremenda para la autorrealización íntima del ser. Sí, sí. Porque como la caída fue sexual, la única forma de levantarse es a través de la transmutación sexual. Recuperar el fuego que nosotros votamos en tantas fornicaciones, en tanta existencia. ¿Ya? Entonces, la violencia contra natura, eso ahí sí que es algo vastísimo. Vastísimo. Hay violencia contra natura que está relacionado con todos los desórdenes sexuales. Sí, sí. Por ejemplo, la violencia contra natura es la persona que se hace la vasectomía o la ligadura de trompas.
Eso es violencia contra natura, porque en el fondo uno tiene que aprender a controlar la energía sexual, pero no es necesario extirpar, cortar, meterse dentro de los órganos sexuales que son en el fondo el templo del Espíritu Santo. Y esa actividad es un comercio, es una carnicería, Fernando. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Hay violencia contra natura también cuando la persona, por ejemplo, obliga a su pareja a tener una relación sexual. La pareja no quiere, pero la obliga. Sí, ahí se ¿Ya? está viendo. No, es que yo quiero, y hay muchas violaciones, Hay mucha increíble violación. que hay muchas violaciones en los mismos matrimonios, hay violaciones cuando se expresa ese yo sexual violento. Esa es la violencia contra natura. Exacto. O cuando la misma persona se obliga a sí mismo a copular, no estando idóneo, preparado, está enfermo, se siente mal, no sé, pero se autoobliga. Hay violencia contra natura en los masturbadores, las personas que se masturban. La palabra masturbación ya lo está diciendo, masturbación, Sí, o sea, en el sí, fondo sí. se llegan a enloquecer. El mismo nombre lo dice, lo indica. Claro. Entonces, todas las técnicas, digamos, que van inventando, porque todo eso se procesa en el centro intelectual inferior, el yo coge ese centro y va creando diferentes formas de masturbarse por aquí, por allá, en el fondo quiere expulsar la energía creadora sexual, ¿ya? Hay violencia contra natura cuando las personas obligan a los animales a copular. A los animales, sí, sí. Tengo una perrita, ¿verdad? Bonita, y ay, venga, traiga a su perro usted, y los encierran ahí a los perros para que se reproduzcan. Sin dejar la libertad del cortejo, no sé, todo lo que tenga que haber detrás de la sexualidad, no. O cuando sacan, digamos, la reproducción hoy en día bovina, toda es por inseminación artificial. Todo eso es violencia contra natura. Cuando extraen el semen del toro, ¿verdad? Y lo inyectan a las vacas por jeringa, digamos, eso es violencia contra natura, porque en el fondo se está violentando los procesos naturales. El ritmo natural, exactamente. Hay violencia contra natura cuando se producen los injertos. Hoy en día, encontrar una manzana, una pera, un durazno, Sí, sí. Un guineo. no existe ya. Todo es injertado. Todo es... El injerto es una mezcla de especies y eso es incorrecto, porque cada especie tiene que estar con su propia especie. Entonces hay violencia contra natura contra todas las modificaciones genéticas que nosotros estamos viendo de las frutas, por ejemplo. Sí, sí. Uvas sin pepa, imagínense. También. Y grande, así bonita, no, que son buenas porque así uno cuando masca no masca la pepa, pero obviamente que la pepa es la semilla, es como en el fondo es una uva estéril. Sí, sí. Por eso que entendemos que los anticonceptivos, la ligadura de trompa, el celibato, todo lo que vaya en contra del proceso normales y correctos de la sexualidad es violencia contra la natura. Hace poco veía un árbol de mangos, hermosos los mangos, sí, unos mangos lindos, y el hombre cogía el mango, lo sacaba, lo partía por la mitad, agarraba una cosa así metálica y le sacaba así, y el mango no tenía cuesco, era solo pulpa. Solo pulpa. Imagínense. Es injertado. Además de injertado, modificado genéticamente para sacarle la pepa, Sí, para sí. sacarle el cuesco. Entonces, todo eso es violencia contra natura. Entonces, todo lo que tenga relación con manipulación de la ciencia hoy en día, de la naturaleza, es violencia contra natura. Y eso se paga aquí, precisamente en el séptimo círculo dantesco, o esfera sumergida de Saturno. Extraordinario. En el octavo, Fernando, ¿qué hay? El octavo círculo dantesco es de Urano. Urano, ya ahí estamos regidos por más de 1200 leyes. Vamos multiplicando, 3000, 6000, 1200 leyes, más de 1200 leyes. Y Urano en el fondo siempre representa la verdad. Es lo correcto, lo verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, aquí resaltan todas las personas contrarias a esa virtud de la verdad. Por lo tanto, están los mentirosos. ¿Ya? Las personas que falsean. Falsean la verdad, las personas que falsifican. Falsificadores de moneda, falsificadores de dinero, falsificadores de firma. Y ahí es donde está uno también, a lo mejor cuando fue joven y tuvo que pedir una firma, digamos, un papel para llevar al colegio, a sus estudios, por los padres, y ahí le falsificó la firma al papá o a la mamá. ¿Ya?
Entonces uno tiene esos defectos de falsificadores también. ¿Ah? Los suplantadores de personas, personas que se hacen pasar por otras. Hay muchas personas hoy en día que están Sí, suplantadas. sí, claro. Incluso, Raptan a alguien importante, lo mm, matan, no sé, y colocan otra persona muy parecida y lo suplanta. sí, para Nosotros confundir no nos ahí, damos cuenta. Ujú. Están extraordinario. también los falsos profetas, los falsos personas Sí, que se hacen pasar por profetas, por ahí, no me acuerdo de otra vez, leía que habían como, no sé, como 3000 Jesús aquí en la tierra caminando. ¿Me entiendes? Hay 3000 personas que dicen, o más, y dicen, yo soy haciéndose Jesús, pasar por, sí, soy la nación aquí, soy Jesús. Son todos falsos profetas. es ¿Ya? extraordinario. Entonces, no solamente eso, sino que las mismas religiones se hacen pasar ellos por enviados de la divinidad y en realidad muchos de ellos son enviados. Profetizan, exactamente, profetizan en nombre de, exactamente. Entonces son todo lo contrario, ¿ya? Entonces todos estos suplantadores, falsificadores, todas las personas que falseen la verdad, ¿ya? Recuerde usted que la verdad es del Padre, entonces toda mentira es un pecado directo contra el Padre, porque Él es la verdad. ¿Mm? Y Urano, que regula las gónadas sexuales, porque Urano tiene un periodo de 84 años, ¿m? Donde en 42 años influye al hombre y en 42 años influye a la mujer. Entonces eso va dando alternancia en el proceso, digamos, de la fuerza femenina o masculina en la Tierra. Porque el promedio de una persona, podríamos decir 84 años, entonces usted en Sí, esos 84 años alcanza a vivir sí. 42 años de influencia masculina y 42 años de influencia femenina. ¿Mm? Para aprender de todos los procesos. ¿Ya? Entonces, ese proceso de alternancias también está relacionado con las gónadas, y las gónadas sexuales son las que en el fondo manejan todo este proceso. Entonces, por eso que aquí está la verdad. Porque Sí. ¿dónde está la verdad en uno? Si uno le pregunta a una persona, ¿dónde está la verdad dentro de usted? Como que, ¿qué pregunta es esa? No Que la entiendo. gente se sorprende, ¿verdad? Claro, claro. Pero la verdad está en nuestra energía creadora sexual. Sí. ¿Mm? Exactamente. Ahí está la energía creadora sexual, está la verdad, ¿ya? Porque está ahí las dos fuerzas positivas y negativas, y esas están influenciadas por Urano. Urano repercute directamente en nuestras gónadas sexuales. Por Extra- eso, una de las causales, digamos, los motivos por los cuales Jesús dijo, conoced la verdad, y que la verdad ella os os hará hará libres. sí. Mm, Cuando las personas saben, se enteran de que en su energía creadora sexual está la potencialidad y el proceso para liberarse de todo esto, lo hacen. ¿Me así entiendes? Conocer la verdad que ella os hará libre, porque la misma energía sexual sí, es la que nos va a libertar, una vez que la utilizamos bien. ¿Mm? genial. Que dejamos de ser estos falsos alquímicos, porque en el fondo nosotros somos alquimistas falsos, porque utilizamos mal la energía creadora. Sí, así es. Somos falsiarios en ese sentido, ¿ya? Extra- Luchamos en contra de la verdad, porque estamos expulsando nuestra verdad constantemente. Entonces, aquí está lo que son los fraudulentos, los mentirosos, ¿verdad? Todas las personas, en el fondo, los falsificadores, las personas que engañan. Fernando, entonces, en este mismo orden, entonces, llegando a al noveno círculo dantesco, el último, ¿qué tenemos aquí? Ahí tenemos la esfera sumergida de Neptuno, gobernada, dirigida por 24.576 leyes. O sea, son, imagínense, 6.000, 12.000, llevamos más de 24.000 leyes. Entonces, aquí ya donde están las fosilizaciones, en los últimos dos círculos dantescos, de Urano y Neptuno, ya pertenecen al reino mineral, y viene todo el proceso de fosilización. Sí. Aquí en el noveno círculo dantesco encontramos la traición. Ahí está el Buda de nosotros, todo el Buda que... Todos los traidores van a ir a resaltar en este noveno círculo dantesco. ¿Ya? Recordemos que nosotros hablamos del yo de la traición, que Sí, todos nosotros cargamos los tres traidores, los tres Judas, traen. Pilatos y Caifás. Deseo, mente y mala voluntad. O sea, nosotros tenemos esa traición dentro de nosotros que se expresa constantemente en nuestros deseos cotidianos,
tenemos esa tradición también en la mente, en las justificaciones. Siempre nos justificamos, no, es que lo necesitaba, no, es que él fue primero, me obligó, todas esas justificaciones. Y la mala voluntad, o sea, la capacidad de hacer, pero no hacemos. Eso es la mala voluntad. Pudiendo hacer, no hizo. Sí, sí, sí. Y eso es altamente castigado porque la omisión, digamos, ni siquiera cuando uno omite, ni siquiera uno le deja la enseñanza del error. Porque por último, el que hace pero falla, aprende de su error. Exactamente, Pero el exactamente. que no hace nada, no aprende nada. Entonces perdió hasta la maravillosa oportunidad de aprender, por último, errando, pero aprende algo. ¿Ya? Entonces, aquí está la traición y la alta traición. En el noveno círculo. Este noveno círculo dantesco, entonces, van todas aquellas personas, por ejemplo, la alta traición son aquellas personas que invitan, por ejemplo, tienen un enemigo, le dicen, no, pues quiero hacer las paces contigo, quiero arreglar todo, te invito a cenar a mi casa, y lo invita a cenar, ¿verdad? Que se ha visto esto en muchos reinados, en Sí, sí, reyes sí, evidentemente, sí. que han hecho esto, ¿verdad? Y lo invita a cenar y todo, y resulta que la comida estaba envenenada. Exacto. Entonces eso es una alta traición. Ujú. Cuando una persona también traiciona a su gurú, a su maestro interno, eso es alta traición. Sí, sí, Traicionar, digamos, a la persona que te está guiando espiritualmente, eso es alta traición. sí, sí, Todas estas personas que traicionan van inmediatamente, son juzgadas en el tribunal del karma, e inmediatamente todas su envoltura seminal la envían al noveno círculo dantesco y dejan aquí físicamente, manejando el cuerpo físico, a un ego, a un yo. Porque todavía ese cuerpo físico tiene que cumplir ciertos procesos kármicos, pagar karma, cobrar karma, porque nosotros somos cobradores y pagadores de karma. sí, sí, sí. Y todavía le queda un ciclo de vida, porque cada uno de nosotros tiene un ciclo de vida específico, ¿no? Nosotros, hasta el segundo que vamos a vivir está contabilizado. Nosotros vamos a vivir 75 años, 6 meses, 3 días, todo, está todo especificado. Con 3 Entonces, segundos. claro. Tú sabes, Fernando, perdón que te interrumpa ahí en ese punto, ¿verdad? Uno escucha a la gente y es por desconocimiento e ignorancia también. Cuando alguien, por ejemplo, un accidente, fallecieron 5, oye, esa gente murieron antes de tiempo, nadie murió antes de tiempo. No, esas son citas kármicas. Las citas kármicas, la divinidad junta a personas y hace un avión, citas kármicas y mueren todos. Ahí hay hasta niños pequeños. Sí, Tenía que desencarnar en ese instante. ¿Ya? Uh-huh. Entonces esa es la alta traición. Y la traición en general. Entonces, por eso que uno tiene que aprender, y hay una conferencia específica sobre la traición para entender en el fondo que es altamente cobrado por la jerarquía cuando uno traiciona. Ahora, la divinidad, recuerde usted que nos dio a nosotros nuestra energía creadora sexual y nuestros órganos sexuales para la autorrealización íntima del ser. Uh-huh. Pero muchas personas hacen de este aparato sexual un gimnasio, un deporte. Sí, sí, sí. Se dedican a diestra y siniestra a fornicar, a unir. Incluso un comercio también. Un comercio también, el comercio sexual. Un comercio sexual. Entonces eso es traición. En el fondo nosotros estamos traicionando al Espíritu Santo y su poder y su capacidad de la redención. Entonces eso se cobra, por eso que se dice que todo pecado será perdonado menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo, Uh-huh. y ahí nos toca a nosotros pagar en el noveno círculo dantesco nuestros actos de traición. Genial, genial. En los libros de nuestro maestro Samael Fernando, también tú mismo lo enfatizas en tus libros, se nos habla, saliendo ya, por ejemplo, ya de los 9 círculos, ¿verdad? Pero en el contexto, obviamente, se nos habla de la novena esfera. ¿Por qué se le llama al sexo la novena esfera? Bueno, la novena esfera es el noveno círculo dantesco. Cuando nosotros decimos noveno círculo dantesco, o novena esfera, sumergida. Sí. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos una similitud, o los maestros hacen una similitud de la novena esfera con el sexo, porque cuando una persona se va a unir sexualmente a trabajar en la alquimia, se le dice que está descendiendo a la novena esfera. ¿Por qué? Porque el yo muere totalmente en el noveno círculo dantesco.
Recuerde usted que el número 9 es el número del nacimiento, por algo que el bebé está 9 meses en el vientre materno. El número 9 es el número del nacimiento, porque si usted cuenta, por ejemplo, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sí, sí. y ahí termina la cuenta, porque ahora pasa al 10. Al 10. Pero el 10 es el 1 y el 0 El que 1 usted ya más dijo. el 0, exactamente. El 1 y el 0 que usted ya dijo. Sí, sí. Entonces, en el proceso del 9, cuando ya pasa el siguiente, ya está el nacimiento. Entonces, esta novena esfera, ahí muere completamente el yo. Y la, y la esencia es liberada y comienza todo un proceso evolutivo nuevamente. Y en el sexo, físicamente acá, muere el yo, porque está la muerte en cruz, donde ahí el yo muere definitivamente cuando la persona aprende a manejar esa energía sexual y dirige esa energía sexual, el fuego sexual dirige a la desintegración del yo que está estudiando, que quiere desintegrar. Entonces, por eso que al sexo se le asemeja con el noveno círculo dantesco. A ambos se le llama la novena esfera. La novena esfera de las infradimensiones, para que muera el yo por la naturaleza, o la novena esfera de la alquimia sexual, para que muera el yo conscientemente cuando la persona aprenda a manejar el fuego sexual. Maravilloso. Entonces, cuando ha muerto Fernando, todo el ego, podríamos entonces decir que la esencia es liberada. Ahí, en ese instante, y es una alegría muy grande. Imagínense lo que significa ahora la esencia. Porque en el fondo la esencia, lo que sufre, el dolor es del ego. El dolor del ego, el dolor del ego. El dolor es del ego. Sí, sí, es para el ego, por el ego y por el ego. Sí. Pero la esencia sufre su encierro, porque está encarcelada dentro del ego. Entonces, ella va viviendo todo este proceso de la esencia, en el fondo, de ver ese encierro, la infradimensión. Imagínense lo que significa 10.000 o 100.000, 1.000.000 de años ahí, en las infradimensiones. Viviendo todo ese proceso de cómo el ego se va destruyendo a sí mismo. Entonces, pero ella en el fondo va, tangencialmente también va sufriendo, porque va sufriendo su encierro, su agonía y no poder salir de ahí. Está cada vez más condicionada. Pero ya cuando muere totalmente el yo en la novena círculo dantesco, los maestros le hacen un estudio, le hacen una revisión minuciosa, y ven que el ego ha muerto completamente, entonces ahí le dan el pase de salida. Le abren unas puertas atómicas y la esencia sale nuevamente a la luz, porque estaba en la oscuridad, imagínense. Entonces es una alegría inmensa para la esencia. ¡Wow! Al fin me liberé de esa cantidad de miles de años allá en las infradimensiones. Fernando, es incluso un proceso, el solo pensar y reflexionar un poquito, es inspirador todo esto. Ese anhelo puede surgir también. Claro. Esa es la idea de que estamos haciendo acá nosotros, sí. ¿verdad? Para motivar a las personas, para que reflexionen, para que en el fondo nos vayamos preparando a trabajar internamente, y no esperar a que sea la naturaleza la que haga el trabajo duro. Entonces ahí viene esa liberación, y comienza el proceso evolutivo nuevamente, ahora por la luz, pasando nuevamente con el reino mineral, vegetal, animal y humano. Exacto. Llega el reino humano, no lo hace, vuelve a bajar la infra, y ahí estamos dando vueltas, por la porfía, la pereza. Sí, genial. Entonces, Fernando, ¿cuántas veces podemos pasar por estos nuevos círculos dantescos? 3.000 veces. Son 3.000 vueltas a la rueda del samsara, por lo tanto, 3.000 veces nosotros vamos a descender por las infradimensiones. ¿Usted cree que nosotros no hemos pasado ya por ahí? Incluso, Fernando, yo a veces me distraigo y reflexiono en todo esto y este conocimiento y el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros mismos ni tampoco nos damos cuenta si realmente estamos pasando por uno de estos círculos. No, obvio, nosotros ya tenemos mucha de nuestra conciencia, de hecho el 97% de nuestra conciencia ya se encuentra allá. Exacto. Hay que rescatarla. Por eso que las pesadillas y los pensamientos, digamos, medio suicidas que uno tiene, medio asesinos, medio violentos, todas esas emociones, digamos, muy exacerbadas, provienen de allá de las infradimensiones. Nosotros ya somos habitantes del abismo. Sí. Pero del abismo podemos salir.
pero hay que salir conscientemente haciendo un trabajo acá. Pues no es que uno va a salir continuando una vida normal ahí, echado para atrás, viendo televisión. No, así no, porque son trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si uno no hace esos trabajos conscientes y no hace esos padecimientos voluntarios, nunca va a salir de ahí. Genial, genial. Dos inquietudes más, Fernando, tengo todavía. Ujú. La humanidad actual, con todo lo que estamos viendo en el mundo, el caos, entonces está entrando en estos círculos. Sí, ya los círculos dantescos están como subiendo, digamos, o la misma humanidad está bajando, o está cristalizando. Las infradimensiones ya están cristalizando acá Sí, en el mundo sí, físico. sí. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día de guerras, por ejemplo, la violencia, la guerra, la destrucción, las matanzas, todas son dantescas, pues. Imagínense lo que significa tirar una bomba ahí que mueran, no sé, 1000 personas descuartizadas, quemadas, no sé. Eso es dantesco. Eso no es horrible, eso es dantesco. Por lo tanto, es de los círculos dantescos. Entonces, la humanidad completa está entrando en este instante al abismo, ¿ya? Cada persona que muere así horrendamente, ya esa persona es porque estaba en su última existencia y ya está cayendo al abismo. Exacto. Entonces tenemos que reflexionar en el momento crucial que estamos viviendo, de Ujú. manera de quitar esa fuerza hipnótica que todavía nos mantiene el yo apegado a la mentira, a la falsa, a la falsedad, a la violencia, y dedicarnos al proceso del trabajo sobre sí mismo con los 3 factores, eliminando los Exacto, yoes, exacto. cuidando nuestra energía creadora sexual, transmutándola y sacrificándonos por los demás. Genial. Mi inquietud última, Fernando, es, entonces, ¿cuánto demora el paso, perdón, cuánto demora el paso por estos 9 círculos? Va a Ya depender de enfatizamos. va a depender de la maldad de la persona. Por eso decimos que una persona más o menos normal, no muy perversa, Sí, sí. dura aproximadamente 10.000 años. ¿Y Pero diez hay mil personas que años? son 10.000 años, 10.000 años, eso es 10.000 años exacto. físicos. Físico, Pero como son en agonía, en dolor, en sufrimiento, en encierro, en oscuridad, se hacen muy largos, muy sí, tediosos. ¿Ya? una eternidad. Una eternidad. Si una persona ha sido muy perversa, por ejemplo, hoy en día hay muchos demonios. Hoy en día hay muchos demonios encarnados que están manejando, digamos, todo el control social. Esas personas cuando mueran, esos demonios cuando mueren y caen al abismo, esos demonios pueden durar 100.000 años, 500.000 años, 1.000.000 de años en las infradimensiones. Entonces, la estadía en el Averno va a depender del grado de maldad que la persona tuvo en el mundo Sí, físico. Si fue extremadamente perverso, indudablemente eso va a significar mucho más tiempo que una persona que no fue tan mala. O sea, tiene yo, es todo lo que usted quiera, pero perverso no sí, fue tan sí, sí. perverso. Ujú. Extraordinario, fantástico, amigos. Fernando es un profundo pensador del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. El logro exterior es el logro interior, es decir, es este trabajo que tenemos que comenzar. Como decía también nuestro maestro, Satideva, cuando emprendemos una meta, si la meta es correcta, el tiempo no cuenta. Puede durar un día, una semana, un año, 100 años, una o dos existencias. Lo importante es actuar con determinación. En los 3 cerebros, ¿verdad, Fernando? Mente, corazón y sexo. Ujú. Genial, Fernando, fantástica esta videoconferencia, muy profunda, como todas. Sería interesante la síntesis en este momento. Claro, con esta segunda conferencia terminamos lo que es el paseo por los círculos dantescos. Sí, sí. Ahora, una cosa es pasearlo así como nosotros lo hicimos sentados cómodamente acá, conversando, Otra ¿verdad? cuestión es llevar a comenzar Hasta con una agüita, un cafecito al lado. Y otra cosa es pasearlo como nos va a tocar pasearlo de verdad, Sí, sí, cuando nos toque bajar a las infradimensiones si es que no trabajamos sobre sí mismo. sí, sí.
Entonces, esa es la invitación en el fondo. Entender de que en el fondo lo que está en juego ahora no es una existencia más. No, lo que está en juego ahora es la caída del abismo. Estamos a punto de caer, toda esta humanidad está a punto de caer al abismo. Y eso, ojo, que eso es cosa de un par de décadas, no es más que eso, donde nosotros vamos a empezar a ver cómo esta humanidad se hunde en el abismo. Entonces, pero como tenemos las herramientas, tenemos las técnicas y Sí. tenemos nosotros los procedimientos, cómo salir de esto, lo podemos hacer. Inclusive hay que reflexionar esto, cuando las cosas se ponen más difíciles, en el fondo, todo esto nos insta a nosotros a decir, ya ahora sí que lo hago, porque Sí, sí. muchas veces mientras uno no vea el látigo no trabaja, pero cuando ya veamos el látigo que viene ahí, Exactamente. ¿verdad? Que la cosa se va poniendo fea, 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 indudablemente que nos va a impulsar a trabajar. Para muchos va a ser muy tarde, para Sí. muchos lamentablemente va a ser muy tarde, pero para otros que a lo mejor ya tienen un cierto trabajo o se la toman más en serio, van a poder hacer algo. Así que la invitación es a pasar por una profunda reflexión. El objetivo de hablar de los círculos dantescos no es meter miedo, sino al contrario, es que Es uno todo lo aprenda contrario. a eliminar el miedo. Exactamente. Porque el miedo es abismal, el miedo es de allá abajo. Pero cuando sube ese miedo acá, es cuando se apodera a nosotros y no nos deja trabajar. Entonces, reflexionar esta conferencia, como tenemos que reflexionarlas todas, Sí, para sí. darnos cuenta, digamos, qué estamos haciendo por salir del abismo. ¿Estamos haciendo algo por salir del abismo o estamos simplemente vegetando, viviendo nuestra vida normal, Ujú. yendo detrás del dinero, desesperados, Sí, preocupados. preocupados? Mm. Exactamente. Esa es la reflexión que hay que hacer para que en realidad nos pongamos las pilas. Genial, amigos, extraordinaria esta videoconferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, que como siempre es un honor, un privilegio coincidir y con la intención de aportar también lo poco que recibimos también nosotros, ¿verdad? Del ser, que debemos compartirlo con los demás seres. Necesitamos urgente un cambio de transformación, una transformación interior, como enfatizamos. Necesitamos, como enfatizo siempre, contar una nueva historia, como sociedad, como individualidad. Y esta es la puerta, este es el camino, esta es la opción. Trabajar con determinación, ¿verdad, Fernando? Nuestro interior. Así es. Nunca es tarde. Fernando, fantástico, genial, esta maravillosa conferencia, como siempre. Ya yo espero, amigos, llegar al final de esta conferencia para más o menos creer que soy un Perales o un Fernando y decir, Fernando, en la distancia, un abrazo. Y Fernando, amigos, recuerden que un día de eso me dijo, fuera de cámara, que así que él va a cantar una cancioncita. Porque él canta. Ahí veremos. Un abrazo del alma, Fernando, amigos. Da igual, amigo. No se vayan. A mi regreso, mi reflexión con relación a esta videoconferencia. Regresamos. Es urgente un cambio transformacional de nuestra existencia, primero a nivel individual, luego como colectividad. Si no actuamos a tiempo, solo nos queda un camino, la destrucción de la raza. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa que nos hable de paz, felicidad y libertad. Pero tú eliges luz u oscuridad. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te compartimos aquí.